Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comicsmen. Soy Paco y en esta ocasión vamos a echarle un muy atento y merecido vistazo a esta edición que tenemos aquí. Se trata del Daredevil de Frank Miller Companion en formato Marvel Omnibus de Panini Comics México. Una edición que recopila todos los trabajos del afamado autor que no formaron parte de su etapa original en Daredevil cae en nuestras manos. Así que vamos a revisarle a la edición de todo: cuántas páginas tiene, cuál es su tamaño, cuál es la calidad de su impresión y de los materiales, además del contenido, qué extras traerá. Vamos a ver absolutamente todo lo relacionado con eso para intentar responder a la pregunta: ¿qué tal está esta edición? Considerado por muchos como el autor definitivo del Hombre Sin Miedo, los aportes de Frank Miller al mito de este personaje lograron demasiado con él. Lo posicionaron de forma importante en el mercado y entre el gusto del público lector, iniciando una tendencia de popularidad con el personaje que se ha mantenido estable desde los años 80 hasta el día de hoy. La temática del presente recopilatorio es abarcar trabajos previos y posteriores a la memorable etapa clásica de Frank Miller con El Hombre Sin Miedo. Meses antes de trabajar en el cómic de Daredevil a finales de los años 70, Miller realizó un número de Spectacular Spider-Man, con Daredevil como estrella invitada. Y muchos años más tarde, poco antes de su regreso en Born Again, Miller escribió un número único de la serie regular, así como la novela gráfica de Daredevil Love and War. Además de lo antes mencionado, algunos años más tarde, Frank Miller realizaría el más que memorable Daredevil The Man Without Fear, un recuento actualizado de los orígenes del Hombre Sin Miedo, cimentando elementos muy propios de su etapa original dentro del mito del personaje. A pesar de contar aquí con sus trabajos como escritor y dibujante, Miller será acompañado de artistas de altísimo calibre en varios arcos argumentales de gran fama. Contaremos con obras de John Buscema, David Mazzucchelli, Bill Sienkiewicz y John Romita Jr. La presente edición, al pertenecer a la línea Omnibus Panini, es por supuesto pasta dura y cuenta con su cubrepolvo. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo corresponde originalmente a la portada del Daredevil número 227, perteneciente al arco argumental de Born Again. Las medidas de este ómnibus son las estándar para este tipo de ediciones, de 19.5 por 28.5 centímetros. El lomo de la edición se ve de esta manera. Y aquí tenemos un ángulo donde se ven el número de páginas. Tenemos 608 páginas conformando esta edición en particular. En la contraportada tenemos las imágenes correspondientes a todos los cómics aquí incluidos. Son 17 en total. Peter Parker, The Spectacular Spider-Man números 27 y 28, Daredevil número 219, Daredevil números del 226 al 233, que es lo de Born Again, la novela gráfica Daredevil Love and War y la miniserie Daredevil The Man Without Fear, números del 1 al 5. El precio del ómnibus es de $1,199 pesos, unos $64 con 91 centavos americanos aproximadamente, al tipo de cambio actual. El cubrepolvo, ya desplegado frontalmente, se ve de esta manera. E internamente, el cubrepolvo presenta en sus solapas una sinopsis acerca de lo que trae esta obra y una biografía de los creativos involucrados. Bajo el cubrepolvo, el ómnibus se ve de esta manera y la contraportada simplemente tiene un fondo negro. Vamos a abrir el cómic y nos topamos, como es bastante usual, con un par de hojas de presentación. Luego tenemos por acá los créditos autorales y editoriales, además de un índice de contenido, para posteriormente toparnos con una introducción por parte de el entonces editor de Marvel, Ralph Macchio, realizada en 2007. El ómnibus abre nada más y nada menos que con la primera vez que Frank Miller dibuja a Daredevil. El número 27 de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, es ya un clásico. Es una historia que lidia con las repercusiones de un Spider-Man que queda ciego tras un combate y un hombre sin miedo que intenta ayudarle a sobreponerse a su nueva condición. Spider-Man reacciona de forma bastante violenta ante la impotencia que siente por encontrarse ciego. Esa parte resulta muy interesante que se explore en el personaje. A menudo se le ve más, ya sea bromeando contra sus enemigos o sintiéndose culpable por algo que le haya sucedido a alguien cercano. Lo aquí mostrado nos recuerda que las caracterizaciones de Spider-Man solían tener mayor rango de variedad anteriormente.
Bueno, pues fíjense que siempre he sido muy fan de este tipo de secuencias con las sombras que indican el movimiento acrobático de los personajes. Esto es muy de Frank Miller. La segunda parte de la historia cuenta con un poco menos de participación por parte de Daredevil a comparación del número anterior, pero el cómic resulta aún así un deleite. La relación entre Peter Parker y Matt Murdock toma un giro ciertamente importante aquí, cosa que los ayudó a cimentarse como una de las amistades más sólidas y clásicas entre superhéroes que tiene el universo Marvel. Y bueno, pues tras lo anterior, tendremos el increíblemente peculiar número 219 de Daredevil, por Frank Miller y John Buscema. Y créanme que cuando digo peculiar, es con absoluto conocimiento de causa. Aunque el calificativo raro también aplicaría. Este relato es protagonizado por Matt Murdock y no aparece como Daredevil en ningún momento. Las cosas inician en una cafetería en Nueva Jersey que intenta ser asaltada. Matt entra y logra desarmar fácilmente al agresor. A partir de ahí, todo el cómic es un tanto mundano en su actuar. Simplemente es Matt involucrándose en asuntos locales. El personaje no habla durante toda la aventura, cosa que contribuye todavía más a que la historia se sienta irregular. Y bueno, pues la que sin duda es mi historia favorita de Daredevil también viene aquí. Los 8 números realizados por la mancuerna Miller-Mazzucchelli, publicados en 1986, están completitos en esta edición. Cuando lees Born Again, te das cuenta casi de inmediato de lo bien que logra orquestar orgánicamente todos los temas que hacen fuerte a Daredevil y a sus historias. Crimen urbano, elementos mafiosos, su profesión de abogado y sus creencias religiosas. Todo aquí estará representado estupendamente a través de esa voluntad férrea que tanto caracteriza al personaje. El catalizador que logra hacer funcionar lo contado en Born Again es uno de los temas más utilizados dentro de los cómics de superhéroes, la identidad secreta. El hecho de que un supervillano verdaderamente se entere de quién es bajo la máscara, ese héroe que estropea sus planes constantemente, y lo que realmente pasaría si dicho supervillano es un genio criminal con los recursos e influencias que tiene alguien como Kingpin. Y bueno, pues manteniendo el orden cronológico de las historias, tenemos ahora la novela gráfica de Daredevil Love and War, un relato que explora la interesante psicología que existe tras la rivalidad entre Kingpin y Daredevil, al mismo tiempo que se nos expone claramente hasta dónde es capaz de llegar el rey del crimen para conseguir sus fines, especialmente cuando se trata de algo personal. Publicada originalmente en 1986, Daredevil Love and War fue un número único bajo el sello Marvel Graphic Novel, que se destaca como algo separado y aislado del resto de trabajos con Daredevil realizados por Miller. Lo que aquí se nos presenta está más enfocado a los entornos y al archienemigo principal de Daredevil que al mismísimo Matt como protagonista. Y bueno, pues la saga que cierra este material es por supuesto la miniserie de Daredevil The Man Without Fear, historia que podríamos catalogar como el origen definitivo de este personaje. Se añaden retroactivamente elementos que no formaban parte de su mito inicialmente, pero que hoy en día simplemente no podríamos concebir sus historias si carecieran de todos ellos. Su maestro Stick, Elektra y Kingpin fueron cosas que se añadieron a sus cómics unos 20 años después de la creación del personaje, y todos forman parte de la etapa creativa de Frank Miller. El ómnibus cuenta con una muy nutrida sección de extras, comenzando con la propuesta original de la miniserie de The Man Without Fear por parte de Frank Miller. Esto está demasiado interesante ciertamente. Posteriormente, contaremos con una galería de portadas relacionadas con los recopilatorios de Born Again. Aunque aquí hay un pequeño error, dice 1978, creo que debería ser 1987. Hay que tener cuidado con esos detalles. De ahí en fuera, pues vemos la genial portada de este recopilatorio múltiples veces y otras portadas relacionadas con la saga en limpio. Además de en limpio, es oportuno mencionar que estas portadas vienen remasterizadas y recoloreadas, aunque bueno, no sé aquí por qué con esta nos pusieron toda la imagen al revés. Contaremos también con múltiples bocetos iniciales por parte de David Mazzucchelli en lo que respecta a la serie de Born Again, los cuales ciertamente son demasiados. En esta ocasión, la sección de extras está bastante nutrida en ese sentido. Posteriormente,
pueden darse cuenta, tendremos las fotografías del guión original de Miller y las instrucciones que le ponía por ahí a David Mazzucchelli. Todas estas fotografías de los guiones originales me parecen algo estupendo y siempre le añaden muchísimo a cualquier cómic que lo trae en su sección de extras. Esto le ayuda también a todos aquellos que quieran interesarse por cómo crear el guión para un cómic. Y bueno, pues qué mejor manera de hacerlo que basarse en algo realizado por alguien de la talla de Frank Miller. Los extras al final se enfocan muchísimo en The Man Without Fear. Vamos a ver algunos pósters, vamos a ver por ahí algunas portadas no utilizadas y ciertos detalles en cuanto a la obra. Por ejemplo, esta portada de por acá no fue utilizada originalmente. Se nos muestran también ciertos prólogos relacionados con la serie, páginas no utilizadas y mucha información bastante interesante de toda la obra. Posteriormente, contaremos con las portadas de algunos recopilatorios originales que salieron por allá por los años 90 cuando fue publicado The Man Without Fear. Luego tendremos este muy interesante artículo salido originalmente en la revista Marvel Age, que nos habla acerca de todos los pormenores de Frank Miller y John Romita Jr. para realizar este retelling del origen de Daredevil. Y bueno, pues tras todo lo anterior, creo que sí logramos responder a la pregunta: ¿qué tal está esta edición Omnibus Panini de Daredevil de Frank Miller Companion? En cuanto a su armado y calidad, la edición no tiene problema alguno, cumple lo que promete en cuanto a su nitidez, papel y presentación. Y a pesar de que mucho de lo aquí contenido se encuentra entre los niveles más altos de calidad en cuanto a historias de superhéroes se refiere, hay que mencionar lo obvio. Mucho de esto acaba de ser publicado a manera muy reciente en formatos recopilatorios separados, y eso podría no resultar muy atractivo para muchos. Sin embargo, todo esto es algo que queda bastante bien a manera de apoyo para contar con todo el material de Frank Miller en El Hombre Sin Miedo, fuera de su legendaria etapa en su serie regular. Ampliamente recomendado si eres coleccionista empedernido de Frank Miller, de Daredevil, o si no cuentas con estas historias en formatos anteriores. Son simplemente clásicos del cómic que difícilmente podrán ser superados algún día. Y bueno, pues en Comicsmen les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.